Tenemos herramientas, tenemos... ese formato es diferente a los demás formatos de entrenamiento, ¿no? Es la segunda edición que tenemos un masterclass y estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. ¿Listo? Vamos a hablar de líder a mentor. Y en este proceso, ¿no? Vamos a hablar líder o mentor. Y hay personas que ya podrían estar diciendo, espérate, Mariela, tipo, líder es una cosa, mentor es otra. O sea, hay líder, mentor, mentor, líder. Debemos hacer que la gente pase de un lugar a otro. Vamos a hablar de dos planos aquí, como siempre. Vamos a hablar del lado personal y vamos a hablar desde el lado cuando tenemos a cargo a alguien más en una organización, un equipo de trabajo, o incluso vamos a hablar de cuando tenemos, por ejemplo, la gestión humana o somos coach, ¿no? Porque también en este proceso vamos a ver cómo este espacio de mentoring y de coach tienen un espacio de amalgamado, ¿sí? Vamos a hablar de las mazamorras que siempre les hablo. Entonces, vamos a hablar de dos definiciones y literal son definiciones de wiki. Es como tipo wiki, ¿sí? ¿Qué es para ti liderazgo y la mentoría? Y este mentoring, ¿no? Y entonces, miren cómo existen acá dos definiciones. Una que habla sobre el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de personas con un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. El concepto de liderazgo ha cambiado y sigue cambiando de una forma impresionante. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque nuestros roles van cambiando cuando estamos a cargo de situaciones. Y según también el espacio, el tiempo, la tendencia, las herramientas y todas las cosas que surjan, va cambiando. ¿Sí? Entonces es importante que tenemos en cuenta, el líder del que hablábamos hace 3 años no es el mismo. Y hoy incluso hago esta definición wiki para no traer a miles de autores que hay hablando sobre este proceso de liderazgo. Luego está la mentoría. Es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra de menos experimentada o con menor conocimiento. La persona que recibe la mentoría ha sido llamada tradicionalmente como protegido, discípulo o aprendiz o mentee, como se llama. ¿Sí? Y entonces, muchas veces, cuando nosotros han escuchado hablar de estos programas dentro de las organizaciones, estos programas en los que tenemos de pronto, decimos, oye, vamos a hacer sombra, o va a llegar alguien y tú vas a ser el mentoring, o vas a ser el asesor, o vas a ser el padrino dentro de la organización. Hay organizaciones que hacen esto para poder involucrar desde el principio a la cultura, a los procesos, a las diferentes áreas, para presentar a diferentes profesionales cuando ingresa alguien nuevo, ¿sí? Pero hoy también hay mucho mentoring que se hace desde otras especialidades, ¿sí? Y que, como les mencionaba hace un momento, se traslapan con el proceso de coach también, ¿sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? De un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir o una relación de desarrollo personal. De estos dos espacios, yo creo que nos quedemos con estas dos opciones. Tengo una, tengo otra. Tengo la oportunidad de influir en un individuo, pero en este espacio y esta definición de liderazgo existe ya una jerarquía. Y podríamos asumir, que hay otra cosa que es súper importante, que esa jerarquía o ese saber más siempre está porque tú tienes un cargo mayor al mío. ¿Cuántos de ustedes no han estado en un lugar diciendo, me muero muerta, mi gerente no sabe nada, quién lo trajo, quién lo puso aquí? A ver, cosas que no se dicen a veces en voz alta, ¿no? Que me atrevo a decir. Sabe Dios por qué. ¿No? Para hacer viajar aquí, tengo un mensaje de Eucaris y me estoy atenta porque Eucaris puede darme uno, ok, siempre súper atenta a lo que me diga porque puede ser la ayuda de alguno de ustedes. Entonces, necesariamente la persona que está sobre nosotros o que está a cargo o que está a la cabeza es un líder, tiende a influir, ¿sí? Y cuando yo tengo un mentor o he conocido un mentor o cuando quiero desarrollar habilidades de mentor en los líderes de una organización, están dispuestos a generar una relación de desarrollo personal y una relación que vamos a ir viendo a medida conforme vamos avanzando, de que de verdad es un compromiso enorme el mentoring. Como debería ser el liderazgo, no digo que no lo sea, ojo con eso. Pero ahí hay una oportunidad importante para diferenciarlo y para ver qué queremos.
pasar de líder a mentor. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer que los gerentes en una organización pasen a este modelo de mentor que necesitamos hoy. Mentor con habilidades. Estoy asumiendo entonces que mis líderes, a los que llamo gerente, tienen las habilidades para manejar un entorno de aislamiento físico como este. Están reconociendo entonces en sus líderes personas que tienen manejos emocionales y contención emocional como para manejar esto. O lo que estamos haciendo es jalando de donde sea coach y mentores como locos porque nuestros líderes necesitan más. ¿Qué es lo que está pasando? Yo les puedo decir que tengo trabajo, ¿no? Y a veces me sorprendo, ¿sí? Pero es que es un proceso nuevo y es un espacio nuevo y muchas veces lo que estamos haciendo nosotros, y me parece lo caso esto, es que lo que hacemos es asumir que porque es el gerente general o el gerente de la empresa, lo sabe todo, además de gerenciar un negocio que ya es un montón. Entonces ahí vamos a ver cómo manejamos esto. Vamos a hablar de 8 modelos mentales de liderazgo, ¿sí? Y todo lo tenemos con fuentes para que ustedes puedan profundizar. Juan Carlos dice, ¿cuál es la diferencia entre esos coach que mencionas que se está sacando como locos y como mencionas? Me refiero a que estamos buscando coaches que puedan preparar a nuestros líderes que están desesperados y que no saben qué hacer con sus equipos. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo cómo cuando hablamos de líderes y cuando hablamos de mentores, hablamos de coach también y hablamos de tutores en algunos casos también, ¿sí? Vamos a ver cómo este modelo de mentoring viene de la educación, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es que se está buscando mucho coach ontológico muchas veces, ¿sí? Hay varias tendencias de coach, ¿sí? Hay business coach. En mi caso, soy business coach, pero tengo una base ontológica. Y desde ese lugar que les hablo, ¿sí? Desde esas bases. Ojo que hay varios tipos de coach, ¿no? Hugo dice, el liderazgo organizacional depende generalmente de una jerarquía, salvo los líderes informales. El mentoring no necesariamente depende de una jerarquía. Sí, el mentoring no depende de una jerarquía, exacto. Pero en esta coyuntura se está hablando mucho sobre la tendencia de cómo poder volver a estos líderes mentores o la necesidad que tienen de serlo. Y el mentoring que mencionas, y corrígeme si me equivoco, Hugo, pasa porque muchas veces hemos visto que la gente muy técnica hace un mentoring a diferentes roles en la organización, sin importar que si es el gerente o no es el gerente, si es el súper técnico, o el especialista o el experto. Los expertos no necesariamente están jerárquicamente en una organización en los puestos más altos, ¿no? Sobre todo aquellos de los que hablamos que van a hacer este mentoring sobre otras personas, ¿sí? Muchas gracias. Y entonces hablamos aquí del enfoque y me contestan si es que respondí sus preguntas o si tienen algo más que lo vamos viendo más adelante si se va ampliando ese espacio, ¿no? Vamos a ver que hay un espacio de enfoque donde están ideas, procesos, acción y relaciones. Y vamos a ver un espacio de orientación donde está el formato más detallista, esta visión y esta orientación más detallista y más visionario. El detallista que está en el proceso, ¿sí? El visionario que está en la proyección, en el futuro, viendo hacia adelante. Esos son modelos mentales de liderazgo. ¿Sí? ¿Y por qué los traigo a colación? Porque cuando hablamos del mentoring, muchas veces pasa esto. La inspiración y el conector con el optimizador y el experto se unen y confluyen mucho para darle carácter a este mentor, a este proceso de mentoreo, ¿sí? Este nuevo rol que hablamos del líder. Y lo digo y lo estoy mencionando de varias formas, pero de manera personal es tú, quieres pasar de ser un líder a un mentor, quieres ir a ese espacio, eres coach pero no eres mentor. Conozco muchos gerentes que se han formado en coaching, porque el coaching es un proceso que empieza por uno mismo, que empieza por formarse, por trabajarse. Entonces, el aspecto personal, ¿estás dispuesto a pasar de un lugar al otro? Desde el plano organizacional, ¿estás queriendo llevar a algunos a otros, de un espacio a otro, de gerentes a líderes, de líderes a mentoring, a mentores? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Y por qué los voy a desagregar en diferentes técnicas y diferente información? ¿Por qué lo hago? Porque lo que quiero es que ustedes puedan ver y tomen conciencia sobre que esto pasa por el desarrollo de una serie de habilidades, serie de herramientas. Entonces, además, estamos dando por sentado que un mentor es alguien de un maestro de desarrollo, obviamente.
¿no? Una persona que va a desarrollar constantemente sus habilidades, que va a ver el error de una forma diferente, que va a encontrar en el consejo una oportunidad de relacionarse, no solamente de darlo. Entonces el mentoring tiene esta versión en la que me voy a conectar, a relacionar y a vincular como lo vamos a vivir. ¿Sí? Y entonces, en este modelo de liderazgo aparecen esos 4 focos y que se dan cuenta tienen que ver en planos diferentes, en enfoques diferentes, en ideas, procesos. Veo más que es detallista, tiene una expertise, conoce de algo y conoce además muchas veces de habilidades emocionales, personales y contención. El manejo humano de un mentor es impresionante, el manejo emocional que hay que tener y que hay que entrenar para ir de un espacio a otro, demanda mucho hacia uno mismo, porque se va a ver espejado en su mente, demanda mucho además en aspectos de desarrollo personal y de desarrollo emocional y de relacionamiento y de vínculo, ¿sí? Vamos a hablar de un optimizador además, porque lo que vamos a hacer es que vamos a querer quick win rápido, vamos a querer generar estos pequeños espacios en los que yo estoy todo el tiempo viendo que las cosas cambian, que las cosas mejoran, que este aprendizaje es una oportunidad y lo viven de esta forma. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de esta relación eso va a generar confianza, ¿sí? Vemos la inspiración que genera y el conector que hay. En ese aspecto visionario y de acción, hay un aspecto de inspiración, ¿no? De tener esta mirada como modelo, ojo, como role model en este caso puede ser, o también como inspirador sobre fuentes de conocimiento de otros que trae para mí, ¿sí? Porque tampoco es el Dios, ¿no? En ese proceso. Y hablamos en este espacio, ese enfoque de relaciones y esta orientación de visionario del conector, el articulador, en el que si yo estoy en un proceso de mente y te voy a generar vínculos con otras personas, voy a conectarte con otros aspectos al externo en red y te voy a conectar a ti, cabeza, al interior, contigo mismo. Y la importancia de que esto suceda. ¿Sí? Voy a hablar de este modelo de rol líder mentón, mucha información, y la vamos a resumir porque lo que estamos hablando es que este modelo de rol líder-mentor, es un proceso en el que vas de un espacio a otro, habla de que tiene escucha global profunda y reflexiva, ¿sí? Esta escucha le permite captar lo emocional y ahí hay una conexión. Esta escucha no tiene que ver con solamente estar atento aquí, es cómo te escucho, cómo te veo, cómo percibo tu cuerpo, tu lenguaje corporal, ¿no? Y cómo además saco el juicio ahí, lo elimino y lo pongo a un lado. Esta escucha es mucho más profunda y reflexiva y nos lleva a otros espacios de comunicación, ¿sí? Hablamos de una presencia resonante y es porque está 100% presente, ¿no? Un mentor no va a estar, ¿no? Un mentor está ahí, te está observando, está viviendo contigo, se está conectando y entonces la conciencia también sobre uno mismo es indispensable porque tiene que separar esos espacios de, de espejo que tiene, de reflejo que tiene, donde yo siento yo viví esto, este es como yo, entonces yo lo voy a guiar por acá porque me hace acordar a mí cuando era joven. Eso es robarle su propia experiencia a la persona. Entonces, en este caso, tiene una escucha todo el tiempo presente y un interés genuino. Es importantísimo que le veamos así. Es, es alguien que cataliza el cambio, ¿no? Y tiene mucho manejo de conflictos internos, externos, trabaja mucho con las creencias, con los juicios. Tiene un conocimiento 360, una habilidad dirigida a guiar a la persona para que adopte una idea o tome una decisión. Esto muchas veces, oye, que va a manipular, ¿no? No, es una guía, ¿no? El uso del lenguaje es influyente, ¿no? Y esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta, ¿no? Hablamos también de una persuasión empática, que es un poco lo que es influenciador y empoderante, ¿no? Mantiene clara la mente, genera una imagen potente de ellos, además una visión que además es como que te anima, ¿sí? Como que te lleva te empodera desde la empatía. Y esta empatía no es la simpatía que tenga, ¿no? Sino esa persuasión que se va a dar al acercarse a ti, al ver desde tu lugar.
para darte la fuerza que necesitas para moverte de un lugar a otro y te va a conectar, ¿sí? Hablamos también de un pensamiento y acción estratégica. Esto es súper importante porque lo que va a hacer aquí es, como hemos resumido esto, es gestionar las emociones. Miren que vamos a hablar de cara a gestionar las emociones, los conflictos internos, el ego, las necesidades, y todo esto lo he puesto porque es mucho y es indispensable que lo tomemos en cuenta. Porque entonces un mentor crece en su desarrollo y si ustedes lo están buscando de forma personal, ir a ese lugar, crece en su desarrollo porque conoce diferentes motivaciones, conoce diferentes personas, se conecta con estas personas y busca una acción estratégica, busca llevarlos en un plan de un lugar a otro, ¿no? Pero además cuando hablamos de este pensamiento y esas acciones, no solamente pasa por acciones que vienen de acá, sino acciones que están conectadas, ¿sí? Acciones que se proyectan en el tiempo, que son estratégicas para el logro de los objetivos que tú te hayas planteado. Pero tiene que tener mucho manejo de su ego, del ego de la otra persona, de cómo pasamos de un lugar al otro, cómo tenemos las metas claras, ¿sí? Vamos además a hablar de esta sabiduría, ¿no? Porque lo que va a hacer este líder mentor es va a ver estas posibilidades del futuro integrando lo que hay en el presente. Practica la generosidad y un tema que, por ejemplo, la sabiduría trae a colación en este caso es que va a tomar en cuenta el proceso en el que tú pones tu saber para el otro, a servicio de la otra persona. Y esto es indispensable. Cuando tú sabes algo, si no tienes la capacidad de ponerlo y entregarlo, hablamos mucho hoy de esta gestión humilde, ¿no? La gestión humilde no pasa por la percepción social que tenemos de humildad y a bajar la cabeza, sino que pasa por ese proceso de compartir, de dar, de vincular, ¿sí? Vamos a hablar de un alineamiento social personal también. Este alineamiento favorece el desarrollo de la persona, porque lo que hace es alinearse con el entorno con el que interactúa. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos a estos líderes o nos reconocemos en este rol de liderazgo, no estamos encapsulados, ¿no? Las relaciones y la forma como interactúa, la forma como va a encajar en el contexto. Miren que en la masterclass anterior hablamos mucho de la importancia del contexto, ¿no? Es importante, pero además respetándose y siendo auténtico. Y esta alineación social personal es indispensable en este proceso para el reconocimiento de tu mente o para el equipo, para las personas que tienes a cargo, ¿sí? Vamos a hablar entonces también de entrenar la voluntad, ayudar a convertirse en todo lo que puede ser un profesional personalmente. Es importante que hablemos de su voluntad y cómo la voluntad es la que te va a llevar a moverte, te va a llevar a la acción, ¿sí? Muchas veces yo voy a la acción, ya, pero a veces vamos a la acción y la voluntad, ¿hacia dónde? ¿Qué era lo que querías hacer? ¿Hacia dónde te llevaba tu voluntad? ¿Te está conectado con lo que quieres hacer? O muchas veces quiero hacer nada, pero no voy a la acción y me quedo en el pensamiento. ¿Cómo hago yo para entrenar esto? Para conectar la voluntad de las personas. Es indispensable fortalecer su responsabilidad y su compromiso consigo mismo para poderse comprometer con otros. Y entonces acá les hablo, si ustedes están trabajando y están en este espacio pensando en su propio rol, es un tema y tenemos que tomar conciencia sobre esto y si queremos además trabajar y promover el mentoring dentro de una organización, hay que tener conciencia sobre a quiénes estamos eligiendo para esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, según lo que comentaba Hugo, puede haber una persona, ¿no? Que no necesariamente en jerarquía sea un experto y sea un mentoring sobre unos temas en la organización, pero hay que acotar que este mentoreo va a ser probablemente con habilidades de traspasar conocimiento, ¿sí? Entonces, al traspasar este conocimiento, lo que va a suceder es que no va a importarle cómo es que llega el conocimiento y va a estar trabajando en este plano. Entonces, sí es verdad que se va a asegurar que el conocimiento llegue, pero por ejemplo, si fuera un tema de seguridad dentro de una organización, yo voy a tener un experto hablándome de este tema
Pero si este experto me da toda la información dura y no llega en un momento a conectar o permitir que esto conecte conmigo o empatice con mi día, sus reglas y sus normas, probablemente cueste mucho, aunque hayan tenido un mega experto como mentor, que yo pueda esto vincularlo directamente, asociarlo o desarrollarlo, implementar esas acciones dentro de la organización, ¿no? Y entonces, ¿para qué es que quiero hacer esto? Para que entre por una oreja, me salga por otro, para decir que soy mentor, para conectar. Hay muchas cosas que se dan cuenta aquí que están de cara al relacionarse y vincularse, ¿no? Y por último, el concepto de crear comunidad, ¿no? Construir lazos entre las personas con las que interactuamos, ¿no? Haciéndolas sentir que forman parte de algo mucho más grande. Este concepto de comunidad que nos permite aprender, sentirnos seguros, el tema de la pertenencia, la necesidad de esto, además del reconocimiento y sentirme atendido, parte de, es muy importante porque muchos procesos de mente que yo mentoreo que he visto, en algunos casos lo que hago es como si agarrara una burbuja, como si lo saco del espacio real, lo entreno y de ahí lo quiero regresar. Es como cuando no les pasa, que me ha pasado en algún momento hace muchísimos años tomar un retiro. Yo me acuerdo que es un retiro era de 7 días, pero al final fue 5 porque tuve que regresar por un tema laboral de este retiro. Y este retiro de verdad fue lejísimos en Uruguay, en otro país, en un espacio en el que comías súper sano, meditabas todo el tiempo, la mitad del tiempo dormíamos mientras meditábamos, y después teníamos estas tardes en la playa, ¿no? Escuchen, cuando yo regresé, hablaba pausado, pero era como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Mi gente me miraba así, mi equipo me decía, ¡ay, Mariela, hasta hablas diferente! Me duró nada porque no estaba contextualizado. Y no digo que no los tomemos, porque necesitamos pausas para ver y regresar, pero hubieron cosas que no anclaban, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo haces esto? Las pausas activas son importantes para nuestro cuerpo. La meditación es importante en la mañana si la necesitas, o en la tarde, o en el momento que tú la necesitas. Para mí es que haya una hora física y fisiológica en la que todos los cuerpos lo necesitan. ¿Sí? Pero no olvides que en el cotidiano, en el momento, horas, todos, tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte en el contexto real, porque la vida no son un montón de pausas, o sea, como de aislarte de. Entonces, te aíslas, aquí está todo perfecto, regresas, todo es una porquería. Te aíslas, todo no sé qué. ¿Cómo traes este proceso y cómo lo insertas en esto? Es indispensable. Entonces, este espacio de protección que tiene un Mentí, este espacio en el que se trabaja, es importante traerlo acompañado y generar comunidad, ¿sí? Entonces, que ese alineamiento que hablábamos sociopersonal y este espacio de crear comunidad estén vinculados, estén articulados entre sí. Es indispensable. Entonces, estas 10, digamos, descripciones del modelo del rol del líder mentor son indispensables para tomar conciencia. Oye, es un montón. Si quiero hacer una organización es demasiado. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que formarlos? Es importante que hablemos como cuando identificamos este rol. ¿No les ha pasado que vimos, oye, hay líderes, estos líderes que mencionaba, estos líderes informales en la organización? ¿Qué más sabemos de ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo pueden ayudarnos a formar en este camino hacia el mentoring? Entonces, la realidad es que estos tres van de la mano, ¿no? Primero debemos convertirnos en buenos jefes, eso yo ya lo di por sentado, ¿no? Luego probablemente ser grandes líderes y al final nos buscarán por ser excelentes mentores. Y he puesto y he resaltado nos buscarán, porque entonces este aspecto que yo les decía, oye, vayan a buscar a estas personas, ¿sí? El mentor es una consecuencia de, si te quieres formar, piensa que te vas a formar en un buen líder y vas a ampliar tu forma de relacionarte para pasar ese espacio de mentoring, adquiriendo habilidades personales, de desarrollo personal, emocional, sumadas a la expertise que tengas también. Ojo, ¿sí? Que es súper importante. Entonces, quiero hablarles acá de esta escala de transferencia formal de conocimientos, que es una escala que se trabaja en el coaching, ¿sí? Esas herramientas están también a su disposición, ¿sí? Ustedes que están formando parte de este masterclass recibirán también estas herramientas, ¿sí? Vamos a ver cómo aquí hay una naturaleza de transferencia de conocimiento, están los hechos explícitos,
Y el comportamiento táctico emocional, vamos a hablar de una relación bidireccional, que es esto de hablar del par, ¿sí? Que va a ser más fuerte o más débil. Vamos a hablar de la duración de la relación, que es más corta o más larga. Y un centrarse en técnicas y procesos, que es más alto o es inferior en este caso. Y vamos a ver cómo aquí aparece este espacio de tutor y coach. Ese tutor entendiendo como concepto de aquel que cuida tu proceso de aprendizaje y lo protege. Y este coach, hablando como esta persona que te entrena, ¿sí? Pero vamos a un espacio mayor, que es este espacio del mentor, donde entonces existe una relación bidireccional que es mucho más fuerte, el centrarse en técnicas y procesos que es inferior probablemente, pero es una relación que es de más largo aliento, y ahí es importante que aquí entendamos que estamos hablando de una relación a largo plazo, ¿sí? Y además de un comportamiento táctico emocional. Entonces, revisemos dónde es que se está enmarcando este mentoring, ¿no? En este espacio de aquí, más largo y más fuerte, un relanzamiento, inferior en procesos, pero mayor en la transferencia de conocimiento emocional. ¿Vale? Si surge alguna pregunta, no deben hacerlo. Y entonces, ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a involucrarte, compartir, comprometerte, enseñar, guiar, abrirte, mirar a los ojos y mucho más? Esa es la pregunta que hago. Y las personas que nosotros elijamos como mentores en la organización, ¿tienen idea que están haciendo esto? ¿Que el rol refiere a esto? Es una pregunta que yo me haría. Porque veo en este cambio y en esta etapa y en la gestión de esos últimos 90 y 100 días que se van cambiando los roles, porque se va necesitando una guía diferente, un líder distinto. ¿Y qué estamos haciendo con él entonces? ¿Cómo lo llevamos de un lugar a otro? ¿Cómo lo acercamos ahí? Y en ese proceso digo, oye, quiero que seas un mentor de esas 2 o 3 personas porque son un par de high potential y quiero que los llevemos a otro lugar. ¿Estamos realmente preparando a estos líderes para este proceso? Y miren cómo lo digo desde cuando estamos en una organización, es indispensable que tengamos en cuenta esto. Porque entonces yo lo que tengo son gente que creo que requiere ser mentoreada y gente que creo que necesita que lo mentoree. Y estoy generando entonces este vínculo y este puente, esta articulación entre ellos. Conscientemente, oye, te vas a relacionar, oye, te vas a relacionar, ¿sí? En otro nivel, en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel. Vas a estar al servicio de. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás seguro de esto, además? ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de este modelo. Este modelo, además, y les decía, este espacio que hay entre el coach y el mentor. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de saber, habilidades, comportamientos y competencias. Y aperturas, perspectivas y horizontes. Vamos a hablar de relaciones a largo plazo y a corto plazo. Y entonces el coach tiene tareas muy específicas, ¿sí? Tiene tareas muy, muy específicas en este proceso, que además no es que él te persuada, él pone sus herramientas y tú tomas las decisiones, te facilita, te entrena para que tú lo hagas. En el mentor, la I es diferente, es te digo por dónde ir, te muestro un camino. Entonces es importante que reconozca tu contexto, el vínculo, el espacio, tus propias habilidades, tus herramientas, para que en ese camino por el que te voy a guiar, puedas hacerlo conectado tú, conectado con todo lo que necesitas saber para esto, conectado emocionalmente para interactuar con otras personas, para tener una mirada diferente, para interiorizar este proceso, para empoderarte en este camino. Yo te guío y en el otro lado yo te pongo la herramienta, ¿sí? Y aquí es donde genera esta confusión, ¿no? Oye, ¿yo qué necesito? Yo estoy justo en el medio. ¿Cuándo cambio de rol? Y yo les hablo, yo soy un business coach y tengo este espacio que trabajo con algunas personas, ¿sí? ¿Cuándo paso aquí? Cuando entreno quizás a alguien para que se vuelva un facilitador en un proceso de innovación. Y entonces mi rol cambia.
Me vuelvo un mentor en este proceso en el que te desarrollo. Te digo, la guía es así, las herramientas son estas. Ese es el proceso, por aquí vas a ir. Pero antes era, oye, descubre, te hago preguntas, miremos el entorno, evaluamos qué cursos salen, pongo a tu disposición herramientas, pero el descubrimiento es tuyo y el proceso es tuyo. Y este rol es bien diferente. Y ese espacio medio que existe, ese espacio medio tiene que ser muy bien observado y bien delimitado. Es un área gris. Y es un área gris en la organización y es un área gris en tu desarrollo. Entonces, muchas personas son coach porque se formaron y decidieron de manera personal serlo, y de pronto es, oye, yo soy coach, me formé como tal, pero en la organización soy una mezcla de mentor, pero líder que no termina de comprometerse porque mantengo mi distancia. Y es ahí donde se arman estos conflictos, ¿sí? Entonces, damos por sentado que tú eres un buen jefe de tu vida, te encargas, damos por sentado que tú eres un líder. Acá no estamos planteando, oye, ¿qué es ser un líder exactamente? ¿Sí? No en este momento. Estoy asumiendo que el concepto de líder tú lo tienes. ¿Sí? Lo tienes incorporado en tu vida, en tu gestión y en la gestión que haces hacia otros. Este espacio es importantísimo definirlo, delimitarlo. Delimitarlo en profesionales que tengas, porque se traslapan, sí, en algún momento van a cruzarse. ¿Sí? ¿Dónde? En el espacio del saber y la habilidad. ¿Sí? En el espacio del comportamiento, de la competencia, en las habilidades de apertura y perspectiva. Eso es algo que tienen en común los dos, pero las relaciones se diferencian. Entonces, un coaching ejecutivo, dice Juan Carlos, para liderar equipos no serviría si no se desarrolla el mentoring. Depende del equipo, depende qué necesite el equipo. Y súper pregunta, porque tú dices, oye, yo necesito un coaching ejecutivo, y vamos a ver dónde viene el requerimiento, y haces una pregunta tuya, Juan Carlos, dime, o sea, yo como coach debería aprender a ser mentor, esa pregunta, o si estamos viendo un equipo. Si yo veo un equipo es, ¿para qué le traje un coach a este equipo? ¿Sí? Para liderar a sus equipos, ¿sí? Entonces yo probablemente necesitaría más un mentor, alguien que sepa y que guíe exactamente este proceso, no que los haga autodescubrirlo. Pero ¿cuál es la diferencia? En la medida de quiénes sean estos líderes y quiénes sean estos equipos. El reconocimiento ya es súper importante. Necesito esta guía, necesito que siga esta guía, que siga esta forma de liderar que tiene que ver con la cultura, o necesito que descubra su propio modelo de líder para vincularse a la organización. Esa sería la diferencia. No sé si responde a tu pregunta. ¿Sí? Pero tiene estos dos aspectos. Yo sí creo que un coach en el tiempo debe tener una especialización, no en coach, sino en algunos temas para confluir. Oye, listo, tú eres un coach per se, tienes habilidades para entrenar a personas, ¿sí? En el proceso de autodescubrimiento, ¿no? El proceso de poder generar empatía, liderar equipos, sí, pero ¿cuál es luego tu expertise que hace que tú te puedas volver un mentor en este proceso? ¿Sí? Listo. Hay personas que me dicen, ya, pues, pero yo soy un coach especialista en eh, entrenar equipos, ¿sí? Y ahí entonces tu rol va a cambiar. Pasas a un rol de mentor en algún momento. Y es ahí donde tienes que diferenciarlo y este modelo te va a ayudar mucho. ¿Estamos listos? Porque ahora nos toca reconocernos. Y voy a plantear esto, que es como ir un paso atrás. Lean esto y en dónde se reconoce. ¿Sí? Y alguien puede decirme, oye, yo estoy siempre innovando porque soy emprendedor, pero en realidad también administro. Y esta, por ejemplo, es un claro ejemplo de una organización. En una organización es bien claro este ejemplo, porque hay muchas personas que tienen un rol en el que deberían estar innovando, pero la carga administrativa es tan grande que no es posible. Entonces, esto no me describe a mí, esto describe mi rol en la organización, pero yo sí soy un líder en este caso. Yo no estoy en la gestión, también estoy liderando. ¿Sí? Y claro, y la pregunta es si es una excusa o es una realidad. Y entonces, ¿en qué momento es sincerado la responsabilidad sobre tu cargo?
¿sí? Entonces les pido que vean esto. Estamos en eficiencia, en efectividad. Mi pregunta es cómo, cuándo, o es qué, por qué, y incluso para qué, ¿no? Centrado en la línea de abajo, estoy así. Me importa quién está debajo de mí, quién está al costado, quién está... O estoy centrado en la visión. Soy jerárquico o no jerárquico, administro o innovo, mantiene algo o desarrolla, acepta la realidad o cuestiona la realidad. ¿Tienes espacio de control o confianza? Y claro, todos nos vemos super líderes, pero todos en este proceso del liderazgo absoluto, moderno, nuevo, estamos entre las dos cosas todo el tiempo. El tema es el estado de conciencia que tenemos sobre esta gestión. Y lo digo hacia nosotros mismos porque cuando tú seas un líder mentor, vas a necesitar tener conciencia sobre en qué momento sí tiene que estar en el control y en qué momento puede generar confianza y en qué no. Y en el plano personal y en el plano profesional. ¿Sí? Tu mentí en este caso. Hace las cosas correctamente, hace las cosas correctas. Hace las cosas correctamente o las cosas correctas. Sigue órdenes, toma iniciativa. Resuelve problemas, motiva e inspira. Y me dicen las dos cosas. Yo hago esto, pero de las dos formas, ¿no? Una es una descripción del management y la otra del leadership. Pero cuando vamos a hablar incluso de mentoring, es como ir un paso más allá cuando hablamos de este modelo de líder a mentor. ¿Sí? Y de repente hay algunas que se activan prioritariamente, no estoy diciendo que las otras no. ¿Sí? Y entonces estamos en este modelo, en el que se activan algunos. Y tú dices, ay, pero debería estar también activado el desarrollo. Sí, probablemente todas. Porque es como que lo mínimo que deberíamos tener para pasar de un espacio al otro. ¿Sí? Pero en este modelo, nuevamente, en esta matrix, ¿no? Del comportamiento, vamos a ver otro espacio de conciencia sobre el rol del mentor, ¿no? En estos cuatro vértices, ¿no? Carrera y funciones o apoyo psicosocial, no directivo o directivo. ¿Dónde nos vamos a enmarcar? En este role model que está aquí, en ese thinking partner que necesitamos, importantísimo, en ese challenger, en ese sponsor, ¿dónde es que nosotros vamos a vincularnos? Es indispensable que podamos ver estas diferentes formas y herramientas que tiene el mentoring, porque lo que nos hace es hacernos conscientes de nuestro rol o del rol que queremos en otros para diseñar ese modelo y esa ruta para que esa persona lo sea o se vincule a esto, ¿sí? Y esto se amplía mucho más, no queda ahí, ¿no? Hablamos si es más una guía, si es un profesional amigo, si se genera un vínculo más allá de esto, si tiene ese sondeo de tablero de las cosas que está viendo, ¿no? Está monitoreando las cosas de forma diferente, o es un performance coach, es está un business coach, por ejemplo, que tiene que ver con este espacio más de gestión, de rendimiento, de eficiencia. Y entonces aquí va un poco a lo que mencionábamos, ¿no? Oye, y entonces, este mentor, ¿qué habilidad debe tener? Lo que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo tener muchas herramientas y expertise sobre algún tema, pero la no capacidad, la falta o la menor capacidad de relacionarme y vincularme es lo que puede hacer que mi mentor se quede en plena teoría y mi proceso haga que yo no estoy trasladando mi sabiduría, sino lo que te estoy diciendo es cuánto sé, mira y aprende. Y eso es muy diferente. Y entonces al tomar conciencia con esta matrix de behavior, de comportamiento y de función alrededor de los mentores, de las posibilidades y la amplitud y el radio que tiene de expansión el mentoring, es súper importante que tomemos nosotros conciencia de cuál quiero ser o de cuál en este proceso, en esta primera etapa que me acerco a ti, voy a ser más una guía, voy a ser alguien que tú sigues o lo que voy a hacer es darte habilidades para que gestiones de una forma diferente, habiendo generado confianza, sin dejar de tener control. El tema es que no tenemos conciencia sobre esto, es como si esto se tuviera que volver nuestro plaje, siempre lo digo. Vuelves tu plaje, cuando tengas un plan con alguien, incluso tú quieres desarrollarte como mentor y quieres empezar con tu propio equipo de una manera más empírica, como desarrollándolo solo,
digo yo, ok, tipo, esta tarea tiene que estar en control, esta va a estar en confianza, ¿qué voy a hacer? Ya, tipo, esta la tenemos controlada. Incluso compartes este proceso con la otra persona, ¿no? Y, oye, mira, esto lo vamos a compartir, en esto voy a confiar en ti, pero además te voy a dar este modelo para que lo pruebes. Integrado así, a mí cuando te di este modelo me pasó esto, 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 vamos a seguir esta ruta. ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuál no tienes para esto? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cómo verás este proceso o tu interacción al contexto alrededor? ¿Cómo vas a poder organizar mejor tu tiempo? Es todo esto. Es como, se vuelve como una matriz para conversar, para planear juntos y la toma de conciencia con la persona con la que vas a trabajar y con tus equipos. ¿Sí? Siempre digo, no hay que como decir, esto ya no. No, no, míralo porque hay cosas en las cuales, escúchame, hay cosas en las cuales sí tiene que haber una jerarquía en algunos casos. Sí tienes que aceptar la realidad en algunos casos para luego empezar a cuestionar esto. ¿Sí? Pero cuando la rechazamos, ni siquiera podemos cuestionarla porque no la estamos mirando. Entonces, mira lo importante que es que no es que diga, ah, yo de esto ya no hago nada porque yo soy un líder, ¿no? Y yo, esas gestiones duras ya no. Mentira. Esas gestiones duras son las que te permiten tomar conciencia para saber cómo te mueves de un espacio a otro y en algunos lugares, en unos momentos vas a poder y en otros no. En el plano personal vas a poder porque en algún momento no vas a tener la presión de repente de la plata y vas a poder moverte, pero si tienes la presión de la plata, tu foco va a estar en otra cosa, probablemente tu energía va a estar depositada en otra cosa. Y si en una organización estás con un modelo rígido, tienes que mirarlo para poder moverte hacia otro lugar, pero reconocerlo, porque si tú haces así, dices, bueno, ahora vengo con algo nuevo, lo que estás haciendo es debilitar a la organización, debilitar al equipo, ¿sí? Romper con conceptos como la de pertenencia, no hablar de comunidad, no estar mirando todo, percibiendo las cosas. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Aquel que mueve a la gente para allá donde quiere sin reconocer dónde está? ¿Sin reconocer el contexto? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué estás buscando? ¿Ser líder o mentor? Y aquí quiero hablarles de este modelo de cómo te va solucionando problemas, ¿no? Si te vas a preguntar si quieres ser líder o mentor, acá hay un modelo, ¿no? Es un modelo de Bransford y Stein, que es un modelo bien simple, además que ellos le llaman ideal, ¿no? Que habla sobre identificar el problema, definir y representar el problema, explorar estrategias posibles, actuar basándose en una estrategia y lograr observar y evaluar los efectos de nuestras actividades. Estos 5 frentes que tenemos aquí. ¿Qué tan bueno eres haciéndolo? Si fuéramos a Basadur que vimos en la masterclass pasada, no diría, oye, es mejor de identificar que de explorar, ¿no? ¿Cómo identificas sin explorar? ¿Cómo hacerlo sin indagar? ¿Sí? Es importante definir y representar el problema cuando lo vamos a tener para solucionarlo. Muchas veces las razones por las que tengo un mentor es porque necesito más especialistas, estrategas en algún espacio, expertos. Y quizás esto es porque hubo un problema, hay que identificarlo cuál es. Entonces, ¿qué habilidad voy a desarrollar? Mira, la primera, solucionar problemas, identifica problemas. ¿Sí? Hoy probablemente los perfiles mucho más preciados en las organizaciones hoy son aquellos que saben identificar problemas, ¿sí? Y aquellos que luego pueden, además, otros pueden ser muy creativos, pero luego aquellos que pueden llevar a la realidad esa creatividad, que son los otros vacíos que tenemos. Ahí estamos creando soluciones, pero que lo que hacen es resolver el día a día, pero no el problema real que había. Y entonces, ¿a quién vas a formar? ¿Hacia dónde lo vas a formar si no identificas dónde está el tema? ¿Sí? ¿Cómo vas a actuar? ¿Tienes un plan así? ¿Cómo vas a guiar a alguien si no tienes capacidad de desarrollar un plan? ¿Sí? Entonces, este modelo, tal cual, lo he puesto aquí para que ustedes lo vean. Sin embargo, yo aquí lo llamaría evaluar, ¿no? De hecho, este es una matriz, un modelo creado así, pero yo creo que la evaluación constante, que lo menciona, ¿no? Pero lo pondría y lo resaltaría probablemente en esta última parte. Quiero además dejarlos con algunas herramientas como estas antes que nos queden unos minutos más para poder escuchar y leer sus preguntas, ¿no? Es importante ir del ideal a lo real y movernos de un lugar a otro.
porque muchas veces el ideal hace que no miremos lo real para movernos. Y la forma como tenemos es como si yo tuviera una jugada preciada, perfecta, ajedrez en la cabeza, y no mirara mi tablero. ¿Dónde estoy en esto? ¿No? Y esta propuesta habla más de poder como inspirarte, un poco menos de práctica y más de una cosa, para pasar, pensar, planificar y hacer, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Que el hacer es a donde va a llevar este objetivo, pero como destino, como donde deseas ir, no el objetivo de resultados pequeños. Sin embargo, es indispensable que tengas objetivos muy pequeñitos que te lleven a este gran objetivo. Una estrategia diseñada, este viaje que te va a llevar hacia algún lado, para tener un espacio táctico de hechos, que es donde vamos a plasmar la planificación, ¿no? Esta visión de sueño que te va a llevar a desarrollar pasos para obtenerlo, pensando en ella. ¿Por qué comparto con ustedes estas dos herramientas? Incluso porque en el proceso de mentoring, esta es una herramienta que es súper valiosa para aterrizar un espacio. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás planificando? Tu práctica está asociada a esta, tu inspiración está asociada a esto. No es como, esto no es para pincharte el globo. ¿No? Me dicen, María, esto es recontra pincha globo porque hay una percepción y una creencia sobre el ideal y el real. El ideal es el sueño preciado y el real es el pincha globo que te fría. ¿Pero por qué? Si solo la realidad nos va a permitir poder lograr ese ideal. Este espacio de conciencia y estas dos últimas herramientas se las doy para que ustedes puedan compartirlas con otras personas que ustedes quieran desarrollar en mentoring, que incluso estén liderando cuando estén en este proceso de que tengo un equipo que quiero motivarlo, que quiero llevarlo al otro lado. La toma de conciencia es indispensable en este proceso, ¿sí? Y otra cosa que es fundamental es, esa son una serie de preguntas que me gustaría que quizás ustedes puedan tomar una captura o que podamos compartirlas con ustedes a través de la información y del correo, ¿no? Pero hay que aprender a preguntar y a indagar, ¿sí? La herramienta anterior es bien concreta y acá he querido compartir con ustedes algunas preguntas eh, que nosotros hacemos desde el espacio más consultivo, ¿no? Y desde el espacio del mentoring también. Y compartir algunas preguntas. Hay mil maneras de preguntar y de indagar, ¿no? Pero yo quería compartir estas con ustedes y dejarlas, ¿no? Hay muchas veces preguntas que son más de reclamo, ¿no? ¿Y esto quién lo está haciendo? Eso es exploratorio, no sería en ese tono, ¿no? Oye, ¿quién está a cargo de esto? Sería. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y qué resultados está obteniendo? Esto tiene una forma de reclamo más que de indagación. Entonces hay que tener cuidado cómo preguntamos. Vamos a desarrollar un masterclass pronto con una invitada para poder hablar sobre preguntas, ¿no? No sé si estamos bien con la conexión. Si alguien más tiene problemas con la conexión, me avisa. Marta, lo lamento, pero hasta ahora la tengo como que a full. Y si alguien más tiene problemas, me avisa, porque he tenido problemas con la conexión durante el día. ¿Sí? ¿Qué conversaciones son posibles y están presentes en el sistema? Y cuando hablo del sistema hablo del contexto y del entorno. ¿De quién, con quién, sobre qué, para qué? Preguntemos esto. ¿Sí? El foco, ¿dónde me estoy enfocando? ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde está tu energía? Indispensables. ¿A qué resultado nos está acercando nuestras acciones? Esto que estamos haciendo, ¿a dónde nos está llevando? Como personas, como individuos, como familia. ¿Qué objetivo persigue ese resultado? ¿A qué propósito atiende este objetivo? Estas preguntas son indispensables incluso cuando estamos en medio de una reunión. Aprendamos a preguntar. Esto es una característica indispensable en los profesionales de hoy. Y sobre el resultado, a veces tenemos que preguntar, ¿qué conversaciones están faltando para alcanzar el resultado esperado? ¿De qué no estamos hablando? ¿Qué nos está hablando? ¿Sí? ¿Qué espacio de conversaciones es necesario generar? ¿De qué necesitamos hablar para que las cosas se muevan? ¿No? Y por último, ¿estás dispuesto a sostener tus promesas? ¿No? Porque el generar promesas y acuerdos y compromisos y sostenerlos va a generar este lazo de confianza que se mantenga. Hay tres cosas que son indispensables cuando vamos a hacer una promesa. La habilidad,
este mindset del saber y el poder, ¿sí? Esta habilidad que tengo mental, emocional, de conocimiento, de poder hacerlo. El objetivo, que el objetivo, y te voy a prometer algo a ti, sea claro, sea relevante, sea claro. Que tenga una representación de futuro, pero además donde tú puedas decir, esa es una condición de satisfacción, o sea, que te dé algo bueno, no te voy a prometer algo que te enfríe la vida, ¿no? Y además que este objetivo, tú y yo lo hayamos aceptado, los dos lo hayamos aceptado. Y por último, no menos importante, los límites, ¿no? El contexto compartido. ¿Quién tiene qué rol y este sistema? ¿En qué contexto nos estamos prometiendo algo juntos para poder avanzar? El sistema se entiende como este espacio que gira alrededor, donde yo estoy contigo, pero hay más gente. No estamos solos en el universo, ¿sí? Incluso si estuvieras hablando de ti, tu mujer, tu marido, tu hijo, no hay, o sea, hay gente alrededor. Ese es el sistema que hace que todo esto funcione. Y hasta dónde se amplía, hasta qué parte de este sistema impacta mi promesa contigo, ¿sí? Bueno, y por último, ¿y tú con qué te comprometes en este proceso? ¿Sí? Indispensable porque hemos visto que tanto el liderazgo como el mentoring es un compromiso con uno mismo para continuar desarrollándose, entrenándose en habilidades profesionales y personales, pero además también con otros, aquellas personas que vamos a guiar, que van a confiar, que vamos a influir, ¿sí? Para no hacerlo de forma negativa, sino por el contrario, para sumar. Estamos llegando ya casi al final, así que estos minutos que nos quedan son para alguna pregunta que pueda haber surgido en este proceso. Dejo la presentación por si acaso alguien quiere que regresemos a algún espacio a través de su pregunta. ¿Alguna pregunta que surja por ahí? Sí, sí. He llevado, Juan Carlos dice, he llevado un programa de coaching del ser, uno mismo, y he visto que he tenido inspiración en muchos de mis compañeros. Pero cuando me ha tocado liderar o estar a cargo de alguien, he tenido problemas para manejarlo. Y esto puede pasar por muchos espacios, ¿no? Hay espacios en los que puedo inspirar a otros, pero hay espacios que me retan más emocionalmente y personalmente, ¿no? Esto es indispensable. Hay que poder identificar cuál es el problema. He tenido problemas para manejar sus funciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te estás relacionando tú o qué estás viendo con esas funciones o desde dónde te estás vinculando con ellas? Eso es súper importante. Puedes tener algún juicio o una creencia sobre las relaciones entre ustedes, sus funciones, el sistema que no está puesto sobre la mesa, ¿no? Mi consejo sería pon las cosas sobre la mesa. Habla lo que tú llamas el problema sobre la mesa, tu creencia y tu percepción sobre las cosas que no están funcionando y que sí están funcionando sobre la mesa con ellos. Y convérsalas, ¿no? O en todo caso pregunta, ¿qué perciben ellos de la situación? A veces el problema lo vemos nosotros porque no es de una forma ideal, ¿no? Eh, yo te diría que escribas creencias y juicios que tengas sobre esas funciones o el manejo de esas funciones y que luego contrastes y valides a través de este mismo ejercicio de creencias con el equipo para que puedas descubrir y que empieces como en otro lugar, en otro espacio. En este caso yo creo que la pregunta es si tu equipo necesita un mentor o yo a considerar como tú. Si tú ya has pasado por un proceso de coaching, yo te diría que lo que tocaría es desarrollar el mentoring, ¿no? O sea, yo creería que pasa por ahí. O sea, que sería necesario que tú tengas un mentor que te ayude a desarrollar ese modelo. Que tú tengas un mentor para esto. ¿Sí? Vale, gracias a ti por la confianza y la pregunta, Juan Carlos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, aquí hay otro espacio donde dice preguntas. A ver, Johnny dice, ¿cuál es la mejor herramienta técnica o manera de identificar dónde me encuentro? Para desde ahí trabajar y mejorar. Yo te diría que es importante que puedas preguntar, ¿no? Hay una serie de preguntas y de test que puedes hacer de pruebas 360 alrededor tuyo y que incluso puedes preguntar, ¿no? ¿Cómo es que te ven? ¿No? Pues algunas de las herramientas que hemos visto aquí, podrías ponerlo, ¿no? ¿Y cómo me calificas, no?
cómo me percibes, cómo me ves. El reconocimiento del entorno es súper importante. Sí, eso te va a ayudar a que lo veas, porque si tú haces uno como que tú para ti, ¿no? Es cómo te perciben los otros a ti en función a esto, ¿no? Y a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Es, ¿tú qué quieres conseguir? Por un lado es, ¿qué quieres conseguir, Johnny? Y en función a eso pregunta para que sepas lo que necesitas para ver de dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir, ¿no? Porque si preguntas muy abierto, finalmente esa información podría no servirte, ¿sí? Espero haber respondido a tu pregunta. Si no, me avisas igual. La convicción de tener algo que decirle al mundo es un punto de inicio para un coach o un mentor. Eh, no estoy seguro que tenga que ver con tener algo que decirle al mundo. Es una percepción muy personal. Creo que tiene que ver con lo que quieres compartir con el mundo, más que lo que quieres decirle al mundo. No es, creo que va por ahí. Tiene que ver con, claro, yo sé algo, en mi caso, yo, por ejemplo, yo sé algo y yo lo quiero compartir para que la gente lo use. Entonces, si yo finalmente lo que hice fue una traducción y ponerlo para mí, porque yo lo necesitaba en un sentido recontra práctico para poder usarlo, yo tengo la necesidad de compartirlo con otros, ¿no? Y encuentro oportunidades para hacerlo. Mi formación y desarrollo de coach fue por un desarrollo personal, ¿no? Y mi rol como mentor se fue dando en el tiempo por mi especialidad en algunos usos de herramientas de innovación y con esto en ese proceso de entrenamiento de Mindset Reset que pasó por mí. Entonces, sí, yo tengo la disposición y mi experiencia al servicio de otra persona. Y creo que si tú sientes que tu vocación es estar al servicio, con todo lo que sabes darlo, es un extraordinario comienzo, ¿no? Y probablemente ya estar desde ahí significa que vienes liderando tu vida de una forma, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanta conciencia necesitas o has tomado? Porque el coach lo que hace es enfrentarte al proceso de conciencia, ¿no? Y eso me parece súper valioso, ¿no? Yo llegué al espacio de conciencia desde muchos años, este, por un, por un desarrollo personal, ¿sí? Emocional, espiritual, pero yo fui, la toma de conciencia se dio cuando ancló este proceso espiritual con la innovación. Hizo un crack, cuando esto hizo un crack ante mi vida profesional y mi vida laboral, eso hizo que la toma de conciencia fuera diferente. Entonces, a mí me dio, fue ese mi momento, ¿no? Ese fue el boom, ¿no? Entonces, creo que a todos les llega ese momento, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Dale. Gracias a ustedes, gracias por participar siempre. Patricia, este, Patricia me dice, y es la última pregunta sobre el manejo de mi equipo de trabajo. Somos distintos y por lo tanto no todos nos adaptamos. ¿Qué herramientas me permiten integrar el equipo? Trabaja juicios, hermano, juicios y creencias sobre lo que tienen. Es bien loco que haya un equipo, o sea, sí la gente es muy diferente, pero tiene un logro, tiene algo que quiere lograr junto, tiene un propósito en común, por eso un equipo, ya sea, ya sea que ese propósito que tenga o ya sea que eso que tiene sea un logro, una meta, un resultado, tiene algo en común. Entonces el tema es cómo logras que estas personas se vinculen a ese objetivo, se vinculen, no lo entiendan, se vinculen, ¿sí? Y entonces en ese caso, lo que yo te diría es, oye, pon el logro en la mesa, pon el logro en un mural, en un miró, en una herramienta virtual hoy, ponlo ahí en la medida. Este es nuestro propósito, ¿listo? Nuestro contexto es este. ¿Qué tan lejos estamos de esto? ¿Cuáles son las brechas que hay entre nosotros, entre nuestro contexto y el propósito? ¿Qué crees tú que genera esta conversación alrededor de eso? Nuestra realidad, nuestro objetivo y cómo nos vamos a acercar hacia él. Tú individualmente o tú contigo, ¿cómo los vamos a juntar? Entonces, si a mí me dice qué herramienta, la conversación. ¿Alrededor de qué? De un foco. ¿Cuál es ese foco? El propósito de lo que quiere lograr este equipo. ¿Y qué es lo otro? El contexto. ¿Listo? Y de ahí, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Qué opciones tenemos y qué acciones vamos a tomar? ¿Y cuál es nuestra mentalidad del proceso? ¿Vamos a estar en una mentalidad de aprendizaje o voy a estar en una mentalidad en la que me quejo de lo que pasa? ¿Me voy a hacer cargo o voy a ser la víctima?
Y esto lo ponemos sobre la mesa, lo ponemos sobre, ya hoy no lo podemos poner en la mesa, pero lo podemos poner en un mural, en un mural, en alguna herramienta colaborativa que haga que tomen conciencia y que despierten y que conversen de cosas que antes no han conversado. ¿Cuál es la herramienta? La conversación. ¿Cuál es el objetivo? Los focos puestos ahí. Y las ganas y la intención de ponernos al servicio de que este equipo trabaje de una forma diferente. No decirle qué hacer, sino ponernos al servicio de ser facilitadores en este proceso. No sé, Patricia, si eso responde a tu pregunta. Bueno, sí, van a procesarlos para grabación, van a procesar este masterclass para que ustedes puedan recibirlo, ¿sí? Y los invito a seguir a Paradero. Tenemos un mindset de innovación que empieza muy, muy pronto, creo que es la próxima semana, si no me equivoco. Es un mindset innovation, una versión nueva, adaptada al contexto. Luego tenemos creatividad este fin de semana. Tenemos un entrenamiento de creatividad que es de 3 horas, de 8 a 11 de la mañana. Así que nada, y este jueves, no se pierdan, tenemos a Stuart con nosotros y vamos a trabajar en un paradero en casa a las 6 de la tarde sobre herramientas digitales. Y estará Stuart enseñándonos todo sobre Miro. Es la herramienta que toca este jueves. Así que nada, los esperamos. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí y encantada de estar con ustedes. Y como no están todos, es como reconta loco, porque como no hay caritas, es bien rara esta foto, pero tomar una foto así. Muchas gracias a ustedes, gracias Johnny, Tatiana, Marta, Isabel. Gracias nuevamente a ustedes. La mejor manera de que puedan agradecerme algo y agradecerle a Paradero por este espacio que creamos para ustedes y nos preparamos para esto, es poniendo en práctica las cosas, comunicándose con nosotros, si tienen alguna duda o si quieren compartir lo que les funcionó, para que así también ustedes puedan inspirar a otras personas que piensan que quizás es como esto muy lejano o que es difícil, no. En serio, esa es la mejor manera. Si tienen alguna experiencia y quieran compartir con nosotros, ahí está Eucaris, el espacio también de Paradero, las redes y el contacto directo con nosotros a través mío, a través de las redes sociales o a través del teléfono de Paradero directamente y cuéntenos, oye, probé esto y me funcionó. O probé esto y no, ¿qué otra cosa puedo hacer? Estamos para ustedes, estamos al servicio. Ese es un espacio creado para ustedes. Cuídense mucho.